Capítulo 2. Un análisis del proceso de pensamiento. 2. ¿Qué son los pensamientos? Una nueva perspectiva. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene tu mente? ¿Cómo es que los humanos pueden construir sistemas matemáticos complejos, anticipar eventos futuros y planificar en consecuencia? ¿Qué son los pensamientos? ¿Eres el creador de pensamientos o eres un receptor pasivo de pensamientos provenientes de otros? ¿Qué pasa con la telepatía? En las siguientes secciones veremos más de cerca el proceso de pensamiento. Tome algunas notas sobre lo siguiente, y trate de relacionar estas ideas con situaciones de la vida real. A menos que se indique lo contrario, las citas son de mi libro, Mysteries of the Human Mind, que está disponible gratuitamente en Archive.org Academia. Edu. Nota 2. Gracias por este capítulo a D.J. Peacock, ex líder de la rama holandesa, Casa Blavatsky, de la Sociedad Teosófica de Point Loma. El carácter de los pensamientos. Los científicos no tienen idea de qué es realmente un pensamiento. Parecen estar planteando la hipótesis de que la red de neuronas en el cerebro de alguna manera produce pensamientos, pero no tienen idea de cómo funciona esto, y mucho menos cómo surge el pensamiento abstracto. Los pensamientos vienen en una gran variedad y son de diferente calidad. Por ejemplo, un aspecto del pensamiento es el deseo. Hay lujuria y pasión pura, pero también puede haber ambición de altos vuelos. Las personas pueden estar atormentadas e incluso obsesionadas con pensamientos. Un pensamiento puede volverse tan fuerte que uno no puede resistirlo. Veamos las características de los seres vivos. ¿Qué se necesita para llamar a algo vivo? Los criterios difieren entre biólogos, pero podemos utilizar. 1. Los seres vivos están sujetos a los procesos de nacimiento y muerte. 2. Los seres vivos de alguna manera necesitan alimento. Metabolismo. 3. Los seres vivos tienen su propio carácter. 4. Los seres vivos pueden reproducirse de una forma u otra. 5. Los seres vivos tienen su propia conciencia. El análisis del pensamiento mostrará que los pensamientos cumplen con todos estos puntos. 1. En la historia se habla a menudo del nacimiento de una idea en una época determinada. Hay muchos ejemplos para nombrar. De esta manera, no solo se pueden ver eventos dramáticos como la Revolución Francesa, sino también muchos otros episodios que se desarrollan gradualmente como el Renacimiento, la Revolución Industrial, la era de la computadora, la autopista de datos, etc. Después de que nace una idea, crecerá, evolucionará hasta cierto punto y finalmente morirá para ser reemplazada por otra idea, paradigma. 2. Todos sabemos que muchas veces tenemos deseos, por ejemplo de comprar algo. Cuando cumplimos este deseo, el pensamiento que lo acompaña a menudo muere rápidamente. Si no lo hacemos pueden pasar dos cosas, que se nos olvide, o que ese deseo se vuelva tan fuerte que tengamos que cumplir ese deseo. Casi nos volvemos locos hasta que se cumple este deseo. Constantemente alimentamos este pensamiento con nuestra energía de deseo. El cuarto aspecto del pensamiento, ver más abajo, lo que hace que este pensamiento sea realmente fuerte y grande. Hay muchos ejemplos de este proceso que muestran que perdemos el control de nosotros mismos, y podemos quedar atrapados en algunas acciones que resultan en una situación realmente caótica. Oh, ¿cómo podemos desear nunca haber hecho estas cosas? Los pensamientos toman forma y duran más dependiendo del grado en que se mantengan. Es más probable que mueran si les prestamos poca atención. 3. Los pensamientos con su propio carácter se pueden entender de la siguiente manera, mi paráfrasis del tren de pensamientos del Sr. Koch, si recordamos que a veces nos enfrentamos a pensamientos extraños o incomprensibles que olvidamos rápidamente, entonces podemos entender que esto se debe a que radica el carácter desviado de estos pensamientos de nuestro propio carácter. Estos pensamientos simplemente no encuentran en nosotros suelo propicio para echar raíces y germinar. Por el contrario, un pensamiento o idea llegará a nuestra conciencia mucho más fácilmente si el carácter de esa idea coincide con el carácter de nuestra personalidad. Las ideas racistas reverberarán en la mente de alguien más fácilmente si alguien ya tiene un elemento o tendencia hacia el racismo dentro de ellos. El arte es más apreciado cuando hemos desarrollado un sentido de belleza o armonía dentro de nosotros mismos. 4. La propagación de pensamientos puede parecer extraña a primera vista. Pero todos sabemos eso. Cuando un maestro nos dice algo y lo aceptamos, esos pensamientos encuentran terreno fértil en nuestra mente para que puedan crecer, florecer y dar frutos. A su vez, podemos transmitir estas ideas a otros, sembrar semillas mentales, donde pueden encontrar una nueva vida.
Hoy escuchamos sobre memes, pero daré un paso más y diré que los pensamientos son más que información que flota en el aire. 5. Un pensamiento tiene su propia conciencia. Todos sabemos que a veces nos obsesionamos bastante con los pensamientos. Tenemos gran dificultad para retirarnos de una fuerte influencia del pensamiento. El pensamiento ha crecido a proporciones gigantescas, bloqueando otros pensamientos de nuestra conciencia. ¿Cómo lidias con una situación así? Debemos concentrarnos con todas nuestras fuerzas en otros pensamientos, sobre todo, debemos actuar para liberarnos de este puño de hierro. Vea la siguiente sección para un enfoque constructivo. Un ejemplo positivo de esta autoconciencia es cuando somos atrapados por un gran pensamiento inspirador que nos lleva a actos desinteresados que normalmente no haríamos. El Sr. Koch concluye que los pensamientos son seres vivos. No solo tienen un aspecto vibracional, también tienen vida dentro de ellos. 3. Hoy en día, la filosofía del panpsiquismo está ganando terreno entre los filósofos porque los científicos no pueden explicar la conciencia en absoluto. De hecho, el panpsiquismo era universal entre los pueblos antiguos. Fue rechazado después de que Descartes formulara su esquema dualista y la filosofía materialista cobrara fuerza. Luego sigue el argumento del Sr. Koch de que la corriente de pensamientos que pasa por nuestras cabezas consiste en una multitud de seres vivos. Agrega que nuestra mente es, por así decirlo, la capacidad de percibir formas de pensamiento o imágenes. Pronto veremos que no tenemos que someternos pasivamente a las influencias de estas entidades. El Sr. Koch continúa diciendo, el concepto de la corriente de pensamiento como una multiplicidad de seres vivos es una clave importante para transformar nuestras vidas. La aplicación de este conocimiento, ver también los siguientes párrafos, nos permite abrir nuevas perspectivas de percepción y experiencia. Por supuesto, debemos experimentar la corrección de esta posición en nuestro propio pensamiento antes de que podamos aplicar esta clave. La siguiente parte es una paráfrasis suelta, y una traducción de un documento no público del Sr. Koch que tengo. Para explorar la naturaleza de los pensamientos como seres vivos, es recomendable verse a uno mismo como un observador o testigo de pensamientos más que como un creador de pensamientos. Mírate a ti mismo como parte de la vida única que es la esencia de todos los seres. Eso hará que sea más fácil testificar. El proceso de pensamiento. Aquí repito, con pequeñas modificaciones, algo de lo que escribí en mi primer libro, Misterios de la mente humana. La tradición de la sabiduría distingue entre el pensamiento consciente y el pensamiento inconsciente. El pensamiento inconsciente es lo que todos hacemos con demasiada frecuencia. Aceptamos acríticamente los dogmas de la ciencia, los eslóganes comerciales, las innovaciones tecnológicas, la propaganda política, etc. Es bastante fácil para las personalidades fuertes imponer ideas a las personas mientras no sepan el impacto de los pensamientos sobre ellos mismos, y la situación en la que se encuentran. El mundo. Aún así, deberíamos saberlo mejor. Todos sabemos cómo la propaganda de guerra puede volver loca a la gente. La propaganda, los eslóganes, los anuncios y similares pueden influir fácilmente en las personas si no son conscientes del impacto de esos mensajes. Esta ignorancia del proceso del pensamiento, y los efectos de los pensamientos en los demás, y en uno mismo ha traído muchos desastres a la humanidad. Estamos sujetos a la ilusión de que estamos pensando conscientemente, de que estamos controlando nuestros pensamientos cuando los hechos indican lo contrario. El hecho es que nos montamos en las olas de pensamientos proyectados y amplificados por personalidades poderosas que tienen razones claras para hacerlo, en beneficio personal, poder político, razones comerciales, etc. Eso sí, todo esto está hecho inteligentemente. ¿Tenemos que creer que tenemos tantos derechos, y nuestras responsabilidades? ¿Tenemos que creer que necesitamos este o aquel último objeto tecnológico? ¿Realmente lo necesitamos? Intentan hacernos creer casi cualquier cosa. Es una situación aterradora. ¿Cómo podemos romper esta mentalidad pasiva? A través del pensamiento consciente o claro. Pensamiento consciente, observar el flujo de pensamientos. Reconocer los pensamientos como seres vivos es un paso importante hacia el pensamiento consciente, porque no deja dudas sobre la propia responsabilidad de uno por sus propios pensamientos. Los pensamientos son seres simples, elementales, que siguen servilmente el impulso que se les da. Por lo general, expresan su propia conciencia cuando el proceso de pensamiento se sale de control. Muchos trastornos mentales podrían prevenirse potencialmente si estos hechos se conocieran, y el conocimiento sobre ellos se aplicara adecuadamente.
Para ilustrar el proceso de pensamiento, se puede pensar en la técnica de transmisión de ondas de radio o televisión. Un receptor puede recibir frecuencias específicas y, al sintonizar uno de los canales, los mensajes se hacen visibles y comprensibles. Asimismo, una persona capta ondas de pensamiento que están dentro de su rango de frecuencias de pensamiento. En el caso de la mente humana, es claro que puede funcionar tanto como emisor como receptor de pensamientos. Cuando miramos a un niño, notamos que tiene su propio carácter desde que nace. Poco a poco, en los primeros años de su vida, comienza a expresar su carácter. Este carácter forma el ancho de banda, por así decirlo, dentro del cual los pensamientos pueden ser absorbidos o percibidos. La crianza, la educación y muchos otros factores influyen en el niño, y reducen aún más este rango a través de una visión estrecha de la vida. No es que el niño no luche contra las tradiciones y los prejuicios durante la pubertad, por ejemplo, pero las influencias del entorno suelen ser demasiado fuertes para defenderse. Y así renace un ciudadano decente, debidamente ajustado a la forma de vida utilitaria. Nota: hoy esta educación ya no es suficiente, ya que la transición a una forma de vida sana y armoniosa se ha convertido en una necesidad absoluta para la supervivencia de la humanidad. Esto explica por qué las ideas nuevas y refrescantes tienen tantos problemas para entrar en la mente humana. Nuestras mentes están demasiado cristalizadas en conceptos e ideas tradicionales sobre la vida. El cerebro receptor solo puede recibir y transmitir pensamientos de ciertas frecuencias. Este hecho se utiliza indebidamente, sin saberlo o incluso a sabiendas, con fines comerciales y políticos. ¿Cómo puedes cambiar todo esto? En primer lugar, el proceso de cambio debe comenzar por las propias personas, porque tienen que reconocer la situación o condición mental, psicológica, en la que se encuentran. Solo entonces puede decidir cambiar su mentalidad. Él o ella puede sintonizar otras frecuencias de pensamiento, es decir, los aspectos superiores del pensamiento, ver 7 aspectos del pensamiento a continuación, cualidades refinadas del pensamiento. Donde escribo él, por supuesto también puedes leer ella. Una técnica sencilla para neutralizar los pensamientos negativos. Ahora no tendremos éxito si tratamos de luchar contra los defectos de nuestro carácter. ¿Por qué no? Esto se debe a que a través de la lucha alimentamos nuestros pensamientos, que son seres vivos, para que se fortalezcan en lugar de morirse de hambre. En lugar de luchar, debemos olvidar los pensamientos no deseados, dejarlos morir. Para esto necesitamos reconocer nuestros pensamientos y darles un impulso positivo simplemente pensando un pensamiento positivo opuesto. Al pensar y actuar de acuerdo con este pensamiento positivo, superamos los efectos del pensamiento negativo. Al apegarte a esta práctica, puedes cambiar la calidad de los pensamientos y también hacer que nuestra mente funcione en otras frecuencias, más altruistas, espirituales, positivas, etc. No dejes que nos molesten. Estoy hablando de gente bastante cuerda aquí. Nota: cosas como la ira o la indignación por lo que está mal en la sociedad no cuentan como pensamientos negativos. La energía de la ira se puede aprovechar para hacer las cosas, generalmente a través de una combinación de poderes, por organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, etc. El sentido común siempre es necesario en todo en la vida. Los 7 aspectos del pensamiento. La tradición de la sabiduría enumera 7 aspectos del pensamiento, a saber, físico, emocional, vital, deseo, intelecto, intuición, inspiración. En mi primer libro, Ver arriba, describí estos aspectos en detalle. Aquí resumiré algunos de estos materiales. Las citas son de mi libro como se mencionó anteriormente. El aspecto físico del pensamiento se ocupa del cuidado y las necesidades corporales. Por supuesto, esto es necesario hasta cierto punto. Demasiada atención al cuerpo distrae de otros aspectos, como veremos. El aspecto emocional del pensamiento se relaciona con las impresiones sensoriales hechas en la mente, y la respuesta que uno da a su percepción. Demasiado puede degenerar en sentimentalismo. Puede ser una buena idea leer algunos de los escritos de los estoicos, estoicismo, como Epicteto y Marco Aurelio. Hoy en día, las ideas estoicas están ganando terreno para ayudar a las personas a encontrar algo de tranquilidad. Volveré a Marco Aurelio más tarde. El aspecto vital del pensamiento se refiere a la actividad de la mente, psique, mente, en la acción concreta. Como ejemplo de sobreexpresión de vitalidad, considere a los gerentes que quieren planificar y controlar todo en el negocio. El aspecto anhelante del pensamiento a menudo se malinterpreta.
El deseo es una fuerza neutral, como la electricidad que fluye a través de un cable. Se puede usar para bien y para mal. En mi primer libro escribí: comprender la motivación detrás de nuestras acciones es fundamental en el proceso de autoconocimiento. Este motivo puede ser egoísta o desinteresado. En lugar de hablar de bueno o malo, que son términos relativos que difieren en cada cultura y época histórica, podemos usar mejor los términos egoísta o altruista como criterio para juzgar nuestras propias acciones y pensamientos para juzgar. Sin embargo, podemos ser engañados por motivos sutiles, por ejemplo, la ambición, que puede ser altruista, o por el contrario contener bastante egoísmo. Se necesita mucha sinceridad para ver claramente nuestros motivos por lo que son. Dependiendo del nivel de juicio o comprensión desarrollado, discerniremos estos motivos sutiles. ¿Somos esclavos de nuestras pasiones o controlamos las actividades de nuestra mente? Este importante tema es parte de la discusión de Krishna con Arjuna en el Bhagavad Gita. Ejemplo de forma superior, ambición exaltada. Ejemplo de una forma inferior, pasiones groseras. El aspecto intelectual del pensamiento es solo un aspecto del pensamiento y no el más elevado. El intelecto normalmente funciona aislando los problemas de su contexto. Hay un conocimiento fragmentado, parcial. Tiene una capacidad limitada para alcanzar la esencia o la esencia de las cosas a menos que se combine con una comprensión genuina. A menudo termina combatiendo los síntomas y no resolviendo nada. Forma superior, usar el intelecto para encontrar soluciones prácticas en el contexto de comprender verdaderamente el corazón de un problema o de qué se trata realmente una situación. Forma inferior, confiar ciegamente en modelos de la ciencia o de otros lugares, sin la comprensión necesaria de sus limitaciones y deficiencias inherentes. El aspecto intuitivo del pensamiento no se refiere a la pura intelectualidad, sino a una comprensión profunda de las cosas, las personas, las situaciones. Puede comprender una situación en un instante e identificar una solución al problema. Lo vemos con el ojo mental, por así decirlo. Después de que tenemos este destello de inspiración, puede tomar algún tiempo resolverlo sistemáticamente con el propio aspecto intelectual. Comprender tiene que ver con comprender la relación entre las partes y el todo. Se puede ver la relación entre ciencia, espiritualidad y filosofía. Uno se da cuenta de que realmente no puede separar lo individual de lo colectivo, etc. Uno reconoce la armonía y el orden incorporados en los seres humanos, en la naturaleza y en el cosmos en general. Este aspecto del pensamiento puede llamarse el aspecto de la iluminación. Cuando uno ha desarrollado completamente este aspecto, no solo en el nivel del pensamiento sino más allá, técnicamente se le llama Buda o Bodhisattva. Ejemplo, usa tu propia comprensión de las cosas para ayudar a otros a mejorar las condiciones de la humanidad. El aspecto inspirador del pensamiento. La influencia de la inspiración es evidente en las grandes obras de arte. Además, los místicos de todas las épocas han experimentado grandes visiones en un estado de conciencia de unidad, una experiencia de la totalidad real de toda la vida. A veces nos sentimos conectados con todos los seres, con la vida en general, inmersos en una sensación de unidad mientras caminamos por un bosque. En general, solo podemos identificarnos con este aspecto desarrollando nuestra comprensión o capacidad intuitiva. Ejemplos: traer nuevos conceptos a la ciencia, basados en la intuición real, como Max Planck, uno de los fundadores de la mecánica cuántica, crear obras maestras de arte. Cuando los 7 aspectos del pensamiento están completamente desarrollados, podemos hablar de un ser humano verdaderamente completo, armonioso y saludable. Hemos trascendido la personalidad para abrirnos a la influencia del espíritu interior. Tareas y ejercicios. 1. Ahora que ha estudiado los 7 aspectos de la mente, ¿puede nombrar 1 o 2 aspectos predominantes que funcionan en su mente o a través de ella? ¿Cómo puedes saberlo? ¿Cuánto tiempo dedicas a estos y otros aspectos a controlar tu pensamiento? 2. Usa el método para neutralizar un pensamiento negativo diariamente. Anota tus experiencias. Si cuentas hasta 10 antes de responder, ¿te da tiempo a imaginar un pensamiento positivo? Cambiar los patrones de pensamiento. El ciclo de pensamiento, acción, hábito, carácter. Ya hemos visto cómo podemos cambiar nuestros patrones de pensamiento. Para aclarar aún más este proceso, veremos algunas preguntas clave de los personajes, nuevamente basadas en una paráfrasis y traducción del trabajo de D.J.P. Koch, pero aumentadas con mis propias notas. Estoicismo, panpsiquismo.
El filósofo imperial Marco Aurelio dice en sus Meditaciones: tu vida es lo que tus pensamientos hacen de ella. Esta verdad se basa en el hecho de que detrás de cada acción hay un pensamiento correspondiente, y que la acción repetida se convierte en un hábito. Los hábitos moldean nuestro carácter, es decir, nuestro patrón de vida. Un examen crítico de nuestra propia vida de pensamiento debería aclarar estos hechos. Se deduce que cambiar nuestros hábitos de pensamiento conducirá a cambios en nuestro carácter. Por supuesto, debemos usar esta práctica de cambiar nuestros hábitos de pensamiento. La dirección del cambio debe ser en la dirección de pensamientos suprapersonales, transpersonales, desinteresados. Hay grandes ejemplos en la historia de hombres y mujeres que practican el olvido de sí mismos, trabajando por el bien de todos, luchando contra el dogmatismo, los intereses grupales y la injusticia, o grandes obras de arte creadas, etc. Estos fueron los verdaderos fundadores de civilizaciones. Pueden ser nuestros ejemplos. Todos pueden convertirse en portadores de cultura, y ayudar a formar una sociedad en la que cada persona tenga la oportunidad de desarrollar y expresar las mejores cualidades que hay en él o ella. Todo lo que tienes que hacer es usar los poderes creativos que están dentro de ti. La técnica es simple: usa el poder de tu imaginación para crear una imagen de cómo quieres ser. Descubrirás el tremendo poder de la imaginación creativa, una fuerza moldeadora del alma humana. No solo estoy hablando aquí no más allá de la imaginación, sino de los poderes de los aspectos superiores del pensamiento en el plano espiritual mental, especialmente la intuición y la inspiración. Por un lado, sabes cuál es tu personaje en este momento. Por otro lado, sabes cómo quieres ser, y posiblemente en el fondo ya lo eres, el yo superior que es parte de tu constitución, y que tiene un nivel de conciencia y desarrollo espiritual tan alto. Consulte el apéndice A. Puedes hacer que tu personalidad sea transparente a las cualidades internas del yo superior al permitir que estas energías fluyan a través de tu personalidad. Esto puede llamarse alineación con los mundos espirituales, construir puentes hacia los mundos internos, construir vibraciones espirituales. Esto afectará en gran medida al mundo para mejor. Todas estas fuerzas trabajan a través de la matriz astral, partes superiores de ella, en el caso anterior, la esfera que conecta los reinos interno y externo del ser, ver más adelante en la matriz. La matriz del uso campo astral es un factor clave para explicar, por ejemplo, cómo un impulso de pensamiento conduce al movimiento del cuerpo, cómo funciona la telepatía y la clarividencia, etc. Nota: esta matriz tiene propiedades de modelado. Rupert Sheldrake postuló la causalidad mórfica, formativa, la existencia de campos de forma. También realizó experimentos sobre la telepatía entre los dueños de perros y sus perros. Cosas muy convincentes. A través de este proceso, ver arriba, gradualmente te transformas en un ser humano más completo. Los aspectos superiores de la mente podrán expresarse en y a través de sí mismos. La personalidad está conectada con el yo superior. Nuestra mente está encendida o inflamada por este yo. Dicho sea de paso, esto resuelve el misterio del desarrollo o evolución del pensamiento abstracto que ha desconcertado a tantos biólogos. Pensar desde una perspectiva es una especie de reflejo del rayo puro de pensamiento que emana del yo superior en el espejo turbulento del cerebro. Puedes aclarar ese espejo y reflejar ese rayo puro en una mente clara como el cristal. La técnica es esta: tienes que crear una imagen de ti mismo como quieres ser y perfeccionar esa imagen. Esta imagen ideal crecerá y se refinará en proporción al crecimiento de su comprensión de la vida. Sin duda encontrará dificultades si vuelve a caer en viejas formas de pensar y actuar. Esto debería ser un incentivo para seguir cambiando sus hábitos de pensamiento. Observa el flujo de la conciencia. Al examinar la naturaleza de los pensamientos como seres vivos, es aconsejable verse más como un testigo de pensamientos que como un creador de pensamientos. Mírate a ti mismo como parte de la vida única que es la esencia de todo. Eso hará que sea más fácil entrar en el estado de testigo. Una buena práctica para reconocer en qué pista fluyen naturalmente tus pensamientos es observar el flujo de tus pensamientos en los momentos previos a quedarte dormido. Solo observa como testigo, en este ejercicio. Puedes aprender a reconocer la calidad o el carácter de estos pensamientos y reconocer los diferentes aspectos del pensamiento. Esto ayuda a entenderse mejor a uno mismo. También puede hacer este ejercicio en un momento tranquilo del día. Si no le gusta lo que ve, puede usar los métodos de las siguientes secciones para cambiar su patrón de pensamiento. Ejercicio de Pitágoras.
Un ejercicio útil, a veces atribuido a Pitágoras, es mirar hacia atrás y evaluar los eventos del día mientras te acuestas. Pregúntese, ¿qué hice hoy? ¿Hice lo que me propuse hacer? ¿Qué aprendí ese día? ¿Qué podría hacer mejor? ¿Tengo a alguien herido? Si es así, ¿cómo puedo arreglar eso? Etcétera. Esto es muy útil para lidiar con los asuntos del mundo, y lo ayudará a obtener más beneficios del sueño profundo ya que ya se siente cómodo con algunas de las tensiones del día a procesar. Por supuesto, esta práctica debe hacerse con un estado mental recto. Además, a medida que aumente su conciencia, comprenderá mejor sus debilidades. Eso es de esperar porque una luz más brillante está literalmente brillando en tu mente. Estas debilidades no deben combatirse sino olvidarse trabajando dinámicamente en beneficio de la humanidad para que ganes fuerza interior, y tu conciencia esté más enfocada en tu núcleo espiritual. Te conviertes en lo que piensas. Recuerda que la energía es un ciclo, y los pensamientos enviados volverán a ti después de un tiempo. Así que ten cuidado con lo que envías al mundo. Una proyección negativa volverá a ti como un boomerang y te atrapará inesperadamente, si no en esta vida, ciertamente en otra reencarnación. Un impulso positivo transmitido se amplifica y estimula a los demás, y a ti también. Considere la afirmación de que un poder, una vez gastado, no se pierde, sino que persiste en niveles más sutiles hasta que otro poder lo reequilibra. Uno es con lo que te identificas. Considérate un hombre o una mujer capaz de comprender las realidades de la vida y capaz de realizar altos ideales en la vida práctica. Sé un creador de ideas edificantes y serás una encarnación viviente de ellas. Control del flujo de pensamiento. Cambiar nuestros patrones de pensamiento, hábitos de pensamiento. Los siguientes 3 párrafos se basan en algunos de D.J.P. el trabajo de Koch, mi traducción y paráfrasis. La razón de la necesidad de tomar el control de tu vida de pensamientos ahora será clara. Al controlar los tipos de pensamientos que surgen en tu mente, puedes tener una influencia poderosa, positiva y armoniosa en este mundo, y no dejarte llevar por deseos dañinos o ideas equivocadas. Podemos aprovechar con seguridad el poder del pensamiento si dirigimos nuestra mente a un alto ideal dirigido al bien de la humanidad en general. El ideal de la fraternidad humana, hermandad, etc. Piense cuidadosamente en este ideal y elimine todos los elementos de su pensamiento que lo contradigan y reemplácelos con bloques de construcción positivos, pensamientos. Estos pensamientos tocarán muchas mentes y serán una fuerza impulsora para cambiar las condiciones en este mundo. Lograr esto requiere un pensamiento persistente y decidido. A través de la práctica del desinterés, uno también verá formas efectivas de ayudar a otros a ayudarse a sí mismos. Mucha gente, pero no la suficiente, ha estado haciendo esto durante mucho tiempo. ¿Te gustaría unirte a ellos? Permítanme agregar algunas notas prácticas al procedimiento anterior. Para hacerlo más efectivo, visualice pasos específicos y prácticos para identificar partes de esta imagen y haga lo que necesita hacer. Para dar solo algunos ejemplos, ¿alguna vez ha considerado ayudar a cambiar la forma en que fluye el dinero en este mundo? ¿Por qué no invertir en proyectos que educar a la gente para ganarse la vida para ellos y sus familias, o invertir sus ahorros en bancos que apoyen este tipo de proyectos? ¿Qué pasa con el poder del consumidor? Comprar productos que cumplan con ciertos estándares de producción, condiciones laborales, condiciones ambientales, etc. ¿Qué puedes hacer por tus vecinos, los ancianos, las personas sin hogar, etc.? Lo más importante, por supuesto, es dar un buen ejemplo a los demás viviendo una vida de amor y compasión, utilizando sus talentos y velando por el bienestar de los demás. Organizar grupos, participar en grupos, difundir información sobre la realidad del mundo espiritual, sobre la espiritualidad en la vida cotidiana, escribir cartas a organizaciones y personas influyentes, formadores de opinión. Hay muchas oportunidades para hacer un trabajo espiritual útil. Personalmente, disfruto participar en esquemas LETS, Local Exchange Trading Systems. Son sistemas que funcionan con moneda local y tienen prohibido el uso de intereses. Al participar en un sistema de este tipo, se estimulan los contactos sociales y puedes hacer muchos amigos nuevos. Una cosa es cierta, son actos importantes, guiados por la sabiduría y el discernimiento. Usar la imaginación es el trabajo preparatorio, desarrollar los patrones mentales correctos, preparar el terreno. ¿Existe una matriz o colección de impresiones? Algunos de ustedes pueden haber leído The Divine Matrix de Greg Braden.
En este libro, Braden describe cómo puedes usar las propiedades de esta matriz para realizar tus deseos más profundos. Mi comentario sobre esto es actuar sabiamente, tener metas realistas que sean consistentes con tu carácter y habilidades. La idea de tal matriz no es nueva. Se sabe desde hace siglos. Incluso en la ciencia se especula sobre un universo holográfico, que es una idea estrechamente relacionada. Uno de sus nombres es luz astral. Yo mismo he visto esta luz. Es la atmósfera en la que vivimos, tenemos nuestras emociones y pensamientos. Tiene muchas regiones. Las imágenes en nuestros sueños son formadas por nuestra mente bajo esta luz. Pocos parecen ser conscientes de esto. Es como decirle al pez en el océano que hay un océano. ¿Qué? Dicen, no vemos mar. No, no lo ves, estás justo en el medio, como dijo una vez un maestro espiritual, Bidban. Me viene a la mente la alegoría de la caverna de Platón. Todavía es una alegoría muy adecuada para este tiempo turbulento. Si aún no lo ha leído, por favor hágalo. Es tan al punto. ¿Alguna vez te has preguntado a dónde va la energía emocional mental cuando tienes una experiencia profundamente conmovedora? La matriz o campo registra y almacena todas las impresiones de la vida. Esta función está relacionada con el karma. En esta u otra vida tienes que lidiar con las impresiones kármicas. Se puede encontrar más información sobre esto en la literatura esotérica. La voluntad, energía, sigue al deseo, dice William Kwan Yach en su comentario sobre el Bhagavad Gita. En otras palabras, si diriges tu atención, tu deseo, en la forma de tu aspiración espiritual, a los planos internos, entonces puedes recibir energía espiritual desde adentro, y crear un nuevo circuito para que tu energía se mueva. La psique humana ciertamente responderá a las imágenes, de eso no hay duda. Es una práctica conocida por un gran número de personas en la actualidad. Se necesita algo de determinación y concentración al principio, pero pronto se convierte en un hábito. Las corrientes reales de pensamiento se ponen en marcha cuando practicas la imaginación, no tu fantasía. Tus acciones aumentarán 1000 veces la influencia de estas corrientes. Traerá una influencia sanadora a este mundo que tan desesperadamente necesita. El amor, compasión, es el poder curativo más grande del mundo. Una verdadera magia divina en beneficio de todos, manifestada por ti y por los demás. Puedes marcar la diferencia si quieres. Quiero dar 2 referencias aquí. 1. Roberto Assagioli, El acto de la voluntad, Wildwood House, Londres, 1974. Este es un libro valioso escrito por el desarrollador de la psicosíntesis, el Dr. Roberto Assagioli. Esto incluye el concepto de voluntad capaz y voluntad transpersonal. 2. Escuela del Orden Natural, www.gno.org, Escuela del Orden Natural. Gnosis, tradición de sabiduría, en forma moderna. En este contexto, véase en particular el material sobre la naturaleza psíquica, Psychic Nature, del ser humano y la primera travesía, The First Crossing, que trata sobre el yo insatisfecho, la búsqueda de sentido y el insight, y la posibilidad de transformar los contenidos de la psique. Resumen de ejercicios. Las técnicas y prácticas que describo en este libro ofrecerán alguna guía a aquellos que deseen obtener una imagen más clara de la situación en la que se encuentran, y del estado global de las cosas en este momento de la historia. No es un esquema para hacerse rico rápidamente, de los cuales ya hay demasiados. No es el pequeño yo o la personalidad del ego lo que es el centro de todo, sino que debe importar el mundo más grande en el que está incrustado. La empatía es la cualidad que se necesita mucho en nuestro mundo. Además de los siguientes ejercicios, el lector encontrará más ejercicios en mi artículo sobre Bidban, ver, en mi archivo. https://ya9045005.us. Archive. org/13/items /de practical gnostic teaching sobre fm de Bidban /de por 120 practical por 120 gnostic. Por 120 teachings por 120 off por 120 Ralph por 120 M por 120 David por 120 por 128 Bitban por 129.pdf. Ejercicio 1. Un ejercicio que puede ser muy útil es tomar múltiples perspectivas. Aprenda a ver las situaciones desde múltiples ángulos o perspectivas. Esto aumenta la sensibilidad al contexto, y permite una mejor comprensión de las ideas y el comportamiento de otras personas. Si alguien puede ponerse en el lugar de alguien que tiene la visión opuesta a la tuya, puedes aprender mucho. También se puede practicar la defensa de tal punto de vista opuesto al considerar argumentos que promoverían tal punto de vista.
Se trata de pensar matizado. Ejercicio 2. Pensamiento consciente, observar el flujo de pensamientos. Una técnica sencilla para neutralizar los pensamientos negativos. Ahora no tendremos éxito si tratamos de luchar contra los defectos de nuestro carácter. ¿Por qué no? Esto se debe a que a través de la lucha alimentamos nuestros pensamientos, que son seres vivos, para que se fortalezcan en lugar de morirse de hambre. En lugar de luchar, debemos olvidar los pensamientos no deseados, dejarlos morir. Para ello, debemos reconocer nuestros pensamientos y darles un impulso positivo simplemente pensando en un pensamiento opuesto y positivo. Al pensar y actuar de acuerdo con este pensamiento positivo, superamos los efectos del pensamiento negativo. Al apegarte a esta práctica puedes cambiar la calidad de los pensamientos, y también permitir que nuestra mente funcione en otras frecuencias, más altruistas, espirituales, positivas, etc. Después de un poco de práctica, dejaremos de recibir estos pensamientos negativos, podemos notarlos u observarlos, pero no permitimos que nos molesten. Estoy hablando de gente bastante cuerda aquí. Otros pueden necesitar psicoterapia para lograr la integración y una orientación de vida positiva. Tenga en cuenta, lo anterior es por prejuicio personal, no por enojo legítimo por las muchas idiosincrasias de nuestro actual sistema político, financiero y económico que está destruyendo a muchas personas en todo el mundo. Ejercicio 3. Al examinar la naturaleza de los pensamientos como seres vivos, es aconsejable verse más como un testigo de pensamientos que como un creador de pensamientos. Mírate a ti mismo como parte de la vida única que es la esencia de todo. Eso hará que sea más fácil entrar en el estado de testigo. Un buen ejercicio para aprender a reconocer el carril en el que fluyen naturalmente tus pensamientos es observar el flujo de tus pensamientos en los momentos previos a quedarte dormido. Solo observa como testigo, en este ejercicio. Puedes aprender a reconocer la calidad o el carácter de estos pensamientos y reconocer los diferentes aspectos del pensamiento. Esto ayuda a entenderse mejor a uno mismo. También puede hacer este ejercicio en un momento tranquilo del día. Si no le gusta lo que ve, puede usar los métodos de las siguientes secciones para cambiar su patrón de pensamiento. Ejercicio 4. Ahora que ha estudiado los 7 aspectos del pensamiento, ¿puede nombrar uno o dos aspectos predominantes que funcionan en su mente o a través de ella? ¿Cómo puedes saberlo? ¿Has observado el flujo de pensamientos en tu conciencia? ¿Cuánto tiempo dedicas a estos y otros aspectos para dominar tu pensamiento? Escriba sus respuestas. Ejercicio 5. Cambiar los patrones de pensamiento. La técnica es esta: tienes que crear una imagen de ti mismo como quieres ser y perfeccionar esa imagen. Esta imagen ideal crece y se refina en proporción al crecimiento de su comprensión de la vida. Sin duda encontrará dificultades cuando vuelva a caer en viejos patrones de pensamiento y acción. Esto debería ser un incentivo para seguir cambiando sus hábitos de pensamiento. Ejercicio 6. Ejercicio de Pitágoras. Un ejercicio útil a veces atribuido a Pitágoras es mirar hacia atrás y evaluar los eventos del día que te vas a la cama. Pregúntese, ¿qué hice hoy? ¿Hice lo que me propuse hacer? ¿Qué aprendí ese día? ¿Qué podría hacer mejor? ¿Tengo a alguien herido? Si es así, ¿cómo puedo arreglar esto? Etcétera. Esto es muy útil para lidiar con los asuntos del mundo, y te ayudará a beneficiarte más del sueño profundo ya que ya eres parte del estrés del mundo. Día han procesado. Por supuesto, esta práctica debe hacerse con una actitud recta. Ejercicio 7. Cambio en el patrón de pensamiento, hábitos de pensamiento, control del flujo de pensamiento. La razón de la necesidad de tomar el control de tu vida de pensamientos ahora será clara: al controlar los tipos de pensamientos que surgen en tu mente, puedes tener una influencia poderosa, positiva y armoniosa en este mundo y no te dejes llevar lejos. Podemos aprovechar con seguridad el poder del pensamiento si fijamos nuestras mentes en un alto ideal dirigido al bien de la humanidad en general, como el ideal de la fraternidad humana, hermandad/etc. Piense cuidadosamente en este ideal y elimine todos los elementos de su pensamiento que lo contradigan y reemplácelos con bloques de construcción positivos, pensamientos. Estos pensamientos afectarán a muchas personas, y serán una fuerza impulsora para las condiciones cambiantes de este mundo. Lograr esto requiere un pensamiento persistente y orientado a objetivos. A través de la práctica del desinterés y el olvido de sí mismo, uno también verá formas efectivas de ayudar a otros a ayudarse a sí mismos. Mucha gente, pero no la suficiente, ha estado haciendo esto durante mucho tiempo.
¿Te gustaría unirte a ellos? Puede ser útil estudiar el capítulo 6 sobre la psicosíntesis y el acto de voluntad de Roberto Assagioli para obtener más orientación sobre cómo proceder con este ejercicio. Ejercicio 8. Del apartado de psicocibernética. La autoimagen se define en el audiolibro como la autoimagen mental del individuo. Es la verdadera clave de la personalidad y el comportamiento humanos. Véase el capítulo 1. Maltz/Furey argumentan que un modelo mental en el subconsciente controla nuestro futuro. Cuando alguien se queda estancado en el pasado y solo recuerda sus errores, es señal de baja autoestima. El consejo es, revive tus mejores recuerdos, imagina lo que quieres y siente que lo tienes y lo puedes tener. Haz esto todos los días. Por supuesto que debe establecer metas. También hay ejercicios útiles en psicología positiva, Martin Seligman, y PNL, programación neurolingüística, para tomar un camino positivo. En el teatro del espíritu recuerda, revive tus mejores recuerdos, victorias, éxitos, momentos más felices. Esto es similar al anclaje, una técnica de PNL. Luego viene un punto particularmente interesante. Imagina y siente el logro de una meta en el futuro, pero experiméntalo ahora, casi como un recordatorio de una meta cumplida. Esto corresponde a un ejercicio que menciono en mi artículo sobre Roberto Assagioli incluido en el capítulo 6. Puedes ser feliz antes de alcanzar tus metas. Mi nota, ver la vida como un proceso te permite disfrutar el momento y concentrarte en el aquí y ahora. Ejercicio de bonificación, da a otros libertad como tú. Este mandamiento es de Wittmann, ver mi archivo para un artículo sobre sus enseñanzas. La idea es que uno no debe imponer sus ideas a otro. Una persona bien puede tener diferentes ideas acerca de cómo hacer frente a la vida. Siempre que esa persona no viole los derechos naturales de los demás, y no esté involucrada en actividades delictivas o maliciosas que lastimen a los demás, no veo ninguna razón para tratar de obligar a alguien a pensar como usted piensa. Habrá otras personas con las que trabajar. Por supuesto, eso no significa que no puedas ser asertivo. Sin embargo, no se apresure a juzgar a los demás. Probablemente tenga un conocimiento limitado de su situación o antecedentes. Otros pueden haber tenido experiencias e ideas de la vida completamente diferentes a la suya.